Durante más de 2 siglos Oak Island ha sido uno de los misterios más perdurables del mundo. Un lugar donde cada pista prometedora parece conducir a otra pregunta sin respuesta. Se han perforado más de 1000 pozos, se han llevado a cabo miles de intentos de excavación, y según informes, se han gastado más de $100 millones en investigar teorías sobre lo que podría esconderse debajo de la isla. Sin embargo, después de todo ese esfuerzo, la respuesta definitiva permaneció frustrantemente fuera de nuestro alcance, hasta que una nueva ola de evidencia subterránea comenzó a atraer la atención nuevamente hacia la isla. Esta vez los investigadores no se basaron únicamente en otro agujero en el suelo, ni en otra teoría escrita en un mapa antiguo. Los estudios terrestres avanzados, el muestreo de núcleos profundos y el modelado subterráneo tridimensional comenzaron a revelar patrones que parecían inusualmente organizados, incluidas formas simétricas, límites aparentemente rectos y características que parecían conectarse en múltiples ubicaciones. Nada de esto por sí solo prueba que exista una estructura hecha por el hombre debajo de Oak Island, pero la aparición repetida de patrones similares ha planteado una pregunta que los investigadores no pueden simplemente descartar. Si investigaciones futuras confirman que estas formaciones fueron creadas por personas y no por procesos geológicos, las implicaciones podrían ser enormes. ¿Quién podría haberlos construido? ¿Y por qué alguien habría hecho todo lo posible para esconder algo debajo de la isla? ¿Podrían estas características pertenecer a un antiguo sistema de túneles, conducir hacia una cámara subterránea, o representar evidencia de una historia completamente diferente a la que los investigadores han pasado generaciones tratando de reconstruir? Es precisamente por eso que las pruebas más recientes han despertado un interés tan intenso. Antes de profundizar en las pistas, si te gustan los documentales sobre misterios, tesoros perdidos, descubrimientos antiguos e historia inexplicable, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene a continuación podría llevar la historia de Oak Island en una dirección completamente inesperada. Cuanto más profundizaban los investigadores, más parecían los datos subterráneos desafiar las suposiciones que habían sobrevivido durante generaciones. Al principio la investigación parecía completamente rutinaria. Se colocaron equipos de reconocimiento en diferentes secciones de la isla, se recogieron mediciones, se catalogaron cuidadosamente muestras de núcleos, y los investigadores compararon la información más reciente con décadas de registros históricos. Nada parecía inmediatamente extraordinario, y no hubo ningún descubrimiento dramático que se anunciara desde el principio. Luego, varios días después del análisis comenzaron a aparecer señales subterráneas inusuales en los sistemas de monitoreo. Lo que llamó la atención del equipo no fue simplemente que existieran anomalías, porque Oak Island está llena de características geológicas inusuales, sino que anomalías similares parecían aparecer a profundidades notablemente comparables en múltiples ubicaciones. Al principio los investigadores consideraron la posibilidad de que simplemente estuvieran viendo otra capa de roca natural, otra coincidencia geológica que se había confundido con algo más misterioso. Pero cuanta más información recopilaban, más difícil se hacía aceptar esa explicación sin más investigación. Cuando los resultados del estudio se combinaron con modelos geológicos tridimensionales, ciertos patrones parecieron extenderse en direcciones notablemente consistentes. En varias áreas los datos parecían sugerir características simétricas parecidas a piedras y límites con bordes inusualmente limpios, creando la impresión de organización debajo de la superficie. Ese fue el momento en que la investigación comenzó a avanzar hacia un territorio desconocido. Surgió la posibilidad de que Oak Island pudiera contener algo más complicado que las formaciones rocosas naturales, algo que podría haber sido alterado, arreglado o construido por personas mucho antes de que llegaran los investigadores modernos. Sin embargo, los investigadores entendieron la importancia de la moderación, porque una imagen intrigante en un sistema de escaneo no es lo mismo que una prueba física. Lo que hizo la situación aún más fascinante fue que las señales inusuales no se limitaban a un punto aislado. Los lugares de estudio independientes
parecían estar produciendo patrones que se parecían entre sí, lo que sugiere que las anomalías podrían estar conectadas en lugar de ser aleatorias. Eso no demostró la existencia de una estructura subterránea, pero creó suficiente incertidumbre como para que etiquetar todo como geología natural ya no pareciera suficiente. Por lo tanto, los investigadores comenzaron a plantearse una pregunta mucho más importante. Si finalmente se confirmara que estos patrones eran artificiales, ¿qué tipo de estructura podría producirlos y para qué habrían servido? La respuesta seguía siendo desconocida, pero por primera vez en mucho tiempo, el misterio parecía expandirse en una dirección que la tecnología moderna podría realmente ser capaz de investigar. La historia de Oak Island, sin embargo, no comenzó con escáneres sofisticados ni modelos geológicos generados por computadora. Comenzó en 1795, cuando un grupo de jóvenes supuestamente notó una depresión inusual en la isla, rodeada de señales que sugerían que alguna vez algo había sucedido allí. Los árboles cortados, las marcas y la extraña apariencia del suelo fueron suficientes para encender una idea que sobreviviría mucho más tiempo de lo que nadie podría haber imaginado. Rápidamente se desarrolló la creencia de que algún tipo de tesoro valioso había sido escondido deliberadamente debajo de la isla. Nadie que se encontrara allí en el siglo XVIII podría haber imaginado que la sospecha acabaría dando lugar a una de las búsquedas del tesoro más largas de la historia. Las generaciones irían y vendrían, se gastarían fortunas, los equipos se volverían más avanzados, y sin embargo la cuestión central seguiría obstinadamente viva. Money Pit finalmente se convirtió en el punto focal de la búsqueda. Cada nueva generación de cazadores de tesoros se acercaba al lugar creyendo que los buscadores anteriores simplemente se habían detenido demasiado pronto o no habían entendido bien lo que habían encontrado. Sin embargo, cuanto más profundamente intentaban excavar, más complicado parecía volverse el entorno subterráneo. El agua se convirtió repetidamente en uno de los mayores obstáculos. Según se informa, las excavaciones se inundaron, los pozos se volvieron inestables y se desarrollaron teorías sobre sistemas de inundaciones artificiales, mientras los investigadores intentaban explicar por qué alcanzar niveles más profundos parecía tan difícil. Otras expediciones recuperaron trozos de madera antigua, capas inusuales de piedra y huellas que algunos interpretaron como posible evidencia de actividad humana. Pero ninguno de esos descubrimientos proporcionó la respuesta final. Cada pista prometedora parecía crear otra teoría, en lugar de poner fin al misterio. Durante aproximadamente 230 años, la isla ha sido testigo de innumerables excavaciones, más de 1000 perforaciones según relatos comúnmente citados, y enormes inversiones financieras de personas convencidas de que el próximo intento finalmente podría tener éxito. Ingenieros, geólogos, arqueólogos, buscadores de tesoros, inversores y personas decididas se han acercado a la isla con diferentes explicaciones. Algunos creían que la respuesta implicaba un tesoro perdido, mientras que otros proponían artefactos históricos, expediciones secretas, objetos religiosos, objetos de valor militares o explicaciones completamente diferentes para las inusuales características subterráneas. Cada teoría tenía su propia evidencia, pero ninguna ha sido aceptada universalmente como la solución final. Eso es lo que hace que sea tan difícil dejar atrás Oak Island. El misterio no sobrevive porque nunca se ha encontrado nada. Sobrevive porque se han encontrado muchas cosas que parecen importantes sin ser concluyentes. Cada generación descubre otro fragmento, otra anomalía, otra capa extraña, otra referencia histórica, y cada fragmento parece susurrar que la verdadera respuesta puede estar todavía en algún lugar debajo. Ahora, sin embargo, los investigadores tienen acceso a tecnología que los buscadores anteriores nunca podrían haber imaginado. En lugar de destruir inmediatamente el suelo, mediante la excavación los investigadores pueden examinar enormes cantidades de información subterránea utilizando métodos de escaneo avanzados, modelos geológicos
y muestras de núcleos cuidadosamente recolectadas. El objetivo no es simplemente profundizar más, sino comprender lo que existe debajo de la superficie antes de perturbarlo. En los últimos meses, los investigadores han utilizado estudios terrestres de alta resolución, muestreos de núcleos profundos y modelos geológicos tridimensionales para examinar diferentes partes de la isla. Cada técnica proporciona una pieza diferente del rompecabezas, y el verdadero significado aparece cuando esas formas independientes de evidencia comienzan a apuntar hacia la misma área. Es entonces cuando una señal extraña se convierte en algo más que una imagen interesante en la pantalla de una computadora. La investigación comenzó recogiendo muestras de núcleos profundos de múltiples ubicaciones. Cada muestra fue cuidadosamente documentada, incluyendo su profundidad, composición, características del suelo, capas de piedra y cualquier material inusual encontrado en el camino. Luego los investigadores compararon esas muestras físicas con los últimos resultados de los estudios subterráneos y los registros de perforación más antiguos conservados de investigaciones anteriores. Al principio la información parecía desconectada. Un pozo contenía una capa inusual, otro reveló algo a una profundidad similar, mientras que un escaneo separado produjo una anomalía de aspecto diferente a varios metros de distancia. Pero una vez que la información se ingresó en un modelo tridimensional más amplio, esas observaciones aisladas comenzaron a parecer menos aisladas. Los datos subterráneos parecían contener relaciones que eran difíciles de apreciar cuando cada descubrimiento se examinaba por separado. Varias señales parecieron alinearse, mientras que otras características aparecieron a profundidades y distancias sorprendentemente similares. Los investigadores repitieron el análisis desde diferentes ángulos y con diferentes conjuntos de datos, tratando de determinar si el patrón era genuino o simplemente el resultado de la forma en que las formaciones geológicas pueden distorsionar las señales subterráneas. Luego vino el detalle que cambió el ambiente en torno a la investigación. Un patrón que se asemeja a un diseño subterráneo simétrico comenzó a aparecer en múltiples resultados de la encuesta. Los límites rectos y los espacios repetidos no son automáticamente evidencia de construcción, porque la naturaleza puede producir formaciones notablemente geométricas bajo ciertas condiciones, pero los investigadores sabían que tales patrones merecían un examen más detenido. Por lo tanto, la conclusión responsable no fue que ya se hubiera probado una estructura antigua, fue que las pruebas se habían vuelto lo suficientemente interesantes como para justificar una investigación mucho más profunda. Se requeriría una verificación física antes de que alguien pudiera afirmar con seguridad que los humanos habían construido algo debajo de Oak Island. Aún así, después de más de 2 siglos de búsqueda, era difícil ignorar la importancia del descubrimiento. La tecnología moderna parecía estar revelando características subterráneas que las generaciones anteriores no pudieron detectar o no pudieron interpretar correctamente. Y a medida que avanzaba la investigación, esas señales comenzaron a volverse aún más intrigantes, y los investigadores dirigieron su atención hacia lo que parecían ser extraños límites de piedra y un posible trazado subterráneo. La posibilidad era a la vez emocionante y peligrosa. Si las estructuras fueran naturales, otro capítulo del misterio de Oak Island podría simplemente terminar con otra explicación geológica. Pero si finalmente se demuestra que parte del patrón fue creado por el hombre, la historia de la isla de repente podría volverse mucho más grande que la búsqueda del tesoro en sí, porque el verdadero descubrimiento no sería simplemente lo que hay debajo del suelo. Sería evidencia de que alguien en algún momento desconocido del pasado tuvo una razón para alterar el paisaje de manera deliberada y organizada. Y después de 230 años de búsqueda, esa posibilidad por sí sola puede ser suficiente para hacer que el misterio más antiguo de Oak Island se sienta más vivo que en generaciones. Los escaneos terrestres de alta resolución y los modelos geológicos 3D comenzaron a revelar formas que hicieron que todo el equipo se detuviera y examinara los datos nuevamente. En varios lugares se registraron bordes de piedra rectos,
formas geométricas limpias y estructuras conectadas. A primera vista, parecía como si las piedras bajo tierra hubieran sido dispuestas según un diseño planificado. Los científicos comprobaron estas señales varias veces, utilizando diferentes métodos. Los datos se combinaron con registros antiguos de pozos, muestras de núcleos y nuevas imágenes subterráneas. Sorprendentemente, la información procedente de distintos lugares parecía apoyarse mutuamente. En algunos tramos los límites de piedra eran tan claros que no era fácil considerarlos como capas de roca normales. Por eso el equipo de investigación comenzó a verificar cada nueva señal nuevamente. Ahora la pregunta era cómo los expertos diferencian entre una formación rocosa natural y una estructura creada por el hombre. Según los expertos, las rocas naturales suelen tener formas irregulares. Sus bordes, dirección y capas no son los mismos. Pero cuando los bordes rectos, los espacios iguales, las formas geométricas y las características de piedra conectadas aparecen repetidamente en un lugar, se convierte en un tema para una mayor investigación. Por eso los nuevos patrones encontrados en Oak Island llamaron la atención de los investigadores. Sin embargo, los científicos dijeron claramente que sería demasiado pronto para llegar a alguna conclusión. Sin excavaciones físicas y evidencia científica, no sería correcto decir que se trata de estructuras creadas por el hombre. Pero una cosa hizo que todos pensaran. Por primera vez en 230 años de investigación, tantos patrones clandestinos organizados habían aparecido juntos. Las muestras de núcleos traen una gran sorpresa. Después de las extrañas señales encontradas en los escaneos terrestres, el siguiente paso más importante en la investigación fue el muestreo profundo del núcleo. Los investigadores querían entender cómo eran realmente las capas bajo tierra. Por eso se recogieron varias muestras de núcleos en diferentes lugares y a diferentes profundidades. Cada muestra fue retirada cuidadosamente para que la piedra, la tierra y otros materiales del interior pudieran llegar al laboratorio sin ningún daño. El equipo creía que la verdadera respuesta podría estar escondida no en los escaneos, sino dentro de estas muestras. A medida que se examinaban las muestras de núcleos, empezaron a aparecer varios detalles interesantes. Algunas muestras contenían fragmentos de piedra junto con capas de roca normales, pero su textura parecía diferente a la de las rocas naturales circundantes. En algunos lugares también se encontraron fragmentos de madera, mientras que en varias muestras se registraron ligeras huellas metálicas. Estos signos de diferentes profundidades llamaron inmediatamente la atención de los investigadores. Lo más sorprendente fue que estos hallazgos no se limitaron a un solo pozo. En varios lugares aparecieron señales similares. Después de eso, todas las muestras importantes fueron enviadas al laboratorio. Se iniciaron pruebas separadas para la composición de la piedra, el análisis de la madera y las trazas metálicas. Los investigadores compararon cada resultado con registros antiguos, datos de pozos y escaneos del terreno para que no hubiera posibilidad de error. Los primeros informes sugirieron que algunas capas bajo tierra se comportaban de manera diferente a los patrones geológicos normales. Sin embargo, los científicos dijeron claramente que los resultados de laboratorio por sí solos no podían confirmar una estructura oculta. Aún así, una cosa dio a toda la investigación una nueva dirección. Cuando se observaron juntos los resultados de las muestras de núcleos, los escaneos terrestres y los modelos geológicos 3D, varios signos parecían coincidir entre sí. Por eso los expertos decidieron profundizar aún más la próxima investigación. Ahora todo el equipo estaba concentrado en una pregunta. ¿Podría ser esta la red de túneles perdida, los nuevos signos encontrados mediante muestras de núcleos, escaneos terrestres y modelos geológicos 3D habían llevado la investigación en una dirección completamente nueva? Cuando los investigadores juntaron todos los datos, sintieron que las estructuras subterráneas visibles bajo tierra no estaban separadas. Varias señales parecían avanzar en la misma dirección, como si fueran parte de una red de túneles más grande. Este fue el momento en que una de las teorías más antiguas de Oak Island volvió a estar en discusión. Durante años los cazadores de tesoros
han creído que Money Pit no está solo. Según ellos, pueden existir varios túneles subterráneos que conecten diferentes partes de la isla. Smith's Cove siempre ha recibido la mayor atención. Muchos investigadores ya habían sugerido que podría existir algún tipo de conexión subterránea entre Money Pit y Smith's Cove. Ahora algunos patrones encontrados en la nueva investigación habían vuelto a poner en discusión esta vieja teoría. Sin embargo, los científicos dijeron claramente que todavía no se había confirmado ningún túnel. Explicaron que las señales subterráneas pueden formarse por muchas razones, por lo que no sería correcto llamar túnel a ningún patrón sin excavación física y evidencia científica. Aún así, todos prestaban atención al hecho de que las señales de diferentes lugares parecían estar conectadas entre sí. Por eso el equipo comenzó a mapear y verificar todos esos puntos nuevamente. Por otro lado, el entusiasmo entre los cazadores de tesoros había alcanzado su punto máximo. Creían que si estas estructuras realmente resultaban ser parte de una antigua red de túneles, podrían dar el mayor apoyo hasta el momento a la teoría del tesoro de Oak Island de 230 años de antigüedad. Muchos expertos aún esperaban la decisión final, pero casi todos coincidieron en una cosa. Si la próxima investigación confirma estas conexiones subterráneas, podría cambiar por completo el misterio de Oak Island. Los científicos se negaron a confirmar nada todavía. Los nuevos escaneos terrestres, las muestras de núcleos profundos y los patrones subterráneos pueden haber atraído la atención del mundo hacia Oak Island, pero los científicos todavía evitaban hacer afirmaciones importantes. El equipo de investigación afirmó claramente que los escaneos o los modelos informáticos por sí solos no podían demostrar que existiera una estructura construida por el hombre bajo tierra. Muchas veces en la historia las primeras señales parecían muy inusuales, pero más tarde las investigaciones demostraron que eran formaciones geológicas naturales. Por eso esta vez los expertos tomaron cada paso con sumo cuidado. Los científicos seguían repitiendo una sola cosa: la evidencia científica. Dijeron que la verdadera fuerza de cualquier descubrimiento no son solo los datos, sino su prueba científica. Si una estructura antigua está realmente escondida debajo de Oak Island, se necesitarán varias pruebas diferentes para demostrarlo. Primero se verificarán nuevamente los nuevos escaneos terrestres. Luego se recolectarán más muestras de núcleos de diferentes profundidades. Se realizarán pruebas de laboratorio sobre la composición de la piedra, fragmentos de madera y trazas metálicas. Después de eso, cada pieza de evidencia encontrada durante la excavación física se examinará por separado. Solo así será posible llegar a una conclusión, pero la investigación no terminará ahí. El equipo decidió que todos los informes importantes también se enviarían a expertos independientes. Su único trabajo sería examinar cada pieza de evidencia de manera justa y sin presión alguna. Un descubrimiento solo se considerará fiable si distintos laboratorios e investigadores llegan a resultados similares. Por eso cada informe se revisaba varias veces sin dejar lugar al error ni a las prisas. Aquí está el mismo párrafo en un inglés natural y amigable para los humanos, sin aumentar las palabras. Este cuidadoso enfoque es lo que diferencia esta investigación de otras historias de tesoros. Puede que los buscadores de tesoros ya lo consideren el mayor descubrimiento, pero los científicos aún esperan la decisión final. Creen que si todas las próximas pruebas y verificaciones independientes demuestran que las estructuras que se encuentran debajo son verdaderamente hechas por el hombre, el mayor riesgo antes de la excavación. Después de las señales encontradas mediante nuevos escaneos del terreno y muestras de núcleos, la pregunta más importante ya no era qué se escondía debajo. La verdadera pregunta era cómo llegar hasta allí de forma segura. La historia de Oak Island ya ha demostrado que incluso una pequeña cantidad de prisa puede destruir años de arduo trabajo. Es por eso que cada paso se dio con mucho cuidado antes de comenzar la excavación. Ingenieros, arqueólogos y geólogos trabajaban juntos para examinar todos los peligros posibles. El primer peligro fue el colapso de la cámara. Los expertos creen que si realmente existiera bajo tierra una antigua cámara o estructura construida por el hombre,
Las vibraciones de las máquinas pesadas podrían debilitar sus paredes. El segundo gran peligro fue la entrada de agua. Las inundaciones repentinas ya han detenido en el pasado varios proyectos de excavación en Oak Island. Si esto volviera a suceder, no solo podría detenerse la excavación, sino que también se podrían dañar pruebas importantes para siempre. La mayor preocupación de los arqueólogos era que las pruebas centenarias pudieran ser destruidas debido a las prisas. Por eso la planificación de seguridad se hizo más estricta que nunca. Los ingenieros volvieron a comprobar la estabilidad del terreno. Se estaba preparando un mapeo 3D completo de la zona. Se analizaban continuamente la presión del agua, las capas del suelo y la densidad de las rocas. Los arqueólogos también dieron instrucciones claras de que si durante la excavación aparecía alguna estructura antigua, restos de madera o elementos de piedra, las máquinas pesadas se detendrían inmediatamente y el trabajo restante se haría a mano. También estaban previstas varias comprobaciones finales antes de que comenzara la excavación. Todos los escaneos del terreno se verificarían nuevamente, los nuevos informes de perforación se compararían con datos antiguos y los resultados de laboratorio recibirían una revisión final. Solo después los ingenieros darían su aprobación de seguridad. El equipo creía que si realmente había una estructura antigua escondida debajo, ¿qué podría esconderse debajo? Hasta ahora la investigación había generado muchas más preguntas que respuestas. Después de ver los escaneos del terreno, las muestras de núcleos y los patrones subterráneos, la discusión más importante fue sobre una cosa. ¿Qué podría esconderse realmente debajo de Oak Island? A medida que aparecieron nuevos informes, también comenzaron a difundirse rápidamente diferentes teorías. Algunos lo llamaron una cámara oculta, otros sugirieron la posibilidad de una bóveda antigua, mientras que algunos investigadores creían que podría ser parte de una antigua área de almacenamiento secreto o una estructura subterránea, pero nadie tenía evidencia sólida que pudiera probar completamente ninguna teoría. Los historiadores e investigadores tampoco compartieron la misma opinión. Algunos expertos dijeron que si debajo existiera una estructura hecha por el hombre, su propósito podría no haber sido solo esconder un tesoro. Pudo haber sido parte de un antiguo sistema constructivo, zona de almacenamiento o una red subterránea cuyo verdadero propósito aún se desconoce. Por otro lado, los cazadores de tesoros creen que el equipo podría estar ahora más cerca que nunca de la cámara oculta de la que se ha hablado durante tantos años. Por eso cada nuevo informe se convertía en un tema importante en todo el mundo. Pero la mayor curiosidad era qué se podría encontrar en el interior si realmente se descubriera una cámara durante la excavación. Podría contener cajas de madera centenarias. Podría haber herramientas, monedas, documentos u otros objetos históricos de una civilización antigua. O debajo solo se encontrarían piedras vacías y rocas naturales, acabando con todas las teorías. Por ahora nadie tenía la respuesta. Por eso los científicos siguen repitiendo que la decisión final solo llegará después de la excavación física y la evidencia científica. Pero casi todos los expertos parecen estar de acuerdo en una cosa. Si realmente se encuentra una cámara antigua o una estructura construida por el hombre debajo de Oak Island, no será un descubrimiento más. ¿Cómo este descubrimiento podría reescribir la historia? Si la próxima investigación científica demuestra que las estructuras debajo de Oak Island son verdaderamente creadas por el hombre, su impacto no se limitará a una sola búsqueda del tesoro. Podría cambiar por completo el misterio de Oak Island de 230 años de antigüedad. Un misterio que muchos consideraban solo una historia o leyenda, podría convertirse en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo. Es por eso que el mundo entero ha vuelto a centrar su atención en esta pequeña isla tras la aparición de los nuevos informes. El mayor impacto de este descubrimiento se pudo observar en la arqueología, la historia y la teoría del tesoro. Si se demuestra que las estructuras subterráneas son parte de una construcción antigua, es posible que los historiadores tengan que examinar documentos, mapas y registros históricos antiguos nuevamente. Los investigadores intentarán comprender si algún registro centenario
ya contenía una referencia oculta a estas estructuras o a la red subterránea que había sido ignorada hasta ahora. Por otro lado, los cazadores de tesoros creen que esto podría dar el mayor apoyo hasta el momento a la teoría del tesoro más antigua de Oak Island. Pero los científicos siguen teniendo cuidado. Dicen que no sería correcto aceptar ninguna teoría como verdadera sin una excavación física y evidencia científica. Por eso cada nuevo dato se comprueba varias veces y la verificación continúa en diferentes laboratorios. El equipo de investigación quiere que la decisión final se base únicamente en pruebas sólidas para que no haya disputas en el futuro. Mientras tanto, varias universidades, museos e instituciones de investigación de todo el mundo también han comenzado a mostrar un profundo interés en esta investigación. Arqueólogos, geólogos e historiadores siguen de cerca este descubrimiento. Creen que si los informes finales confirman estas estructuras subterráneas, Oak Island podría convertirse en los próximos años en uno de los sitios de investigación arqueológica más importantes del mundo. La investigación final antes de excavar. Después de varias semanas de investigación continua, muestreo profundo de núcleos y estudios del terreno, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando durante los últimos meses. Antes de iniciar la excavación se examinó toda la zona por última vez. Ingenieros, geólogos, arqueólogos e investigadores estaban sentados juntos en la misma sala de guerra, estudiando cuidadosamente cada nuevo informe. Nadie quería tomar una decisión apresurada que pudiera destruir permanentemente la evidencia más importante de este misterio de 230 años. Primero se completó el último escaneo terrestre de todo el sitio. Las nuevas imágenes se compararon con registros de pozos antiguos, muestras de núcleos y modelos geológicos en 3D. Al mismo tiempo, también comenzaron a llegar informes finales de laboratorio de diferentes laboratorios. Se volvió a comprobar uno por uno la composición de las muestras de piedra, el análisis de los fragmentos de madera y las pruebas de las trazas metálicas. Cada resultado fue verificado varias veces sin dejar lugar a errores. Las reuniones de emergencia también continuaron durante este tiempo, porque cada nuevo hallazgo podría cambiar el siguiente paso. Por otro lado, el equipo de excavación también había comenzado sus preparativos finales. Se seleccionaron nuevas ubicaciones para los pozos. Todas las máquinas pesadas pasaron por una inspección final y se comprobaron por última vez los sistemas de seguridad. Los ingenieros dieron instrucciones claras de que si durante la excavación aparecía alguna estructura de piedra, restos de madera u otra evidencia histórica, las máquinas se detendrían inmediatamente y el resto de la excavación se haría a mano. El equipo no estaba dispuesto a correr ningún riesgo esta vez. Ahora no solo el equipo de Oak Island, sino el mundo entero estaba observando el siguiente paso. Todos querían saber si la excavación finalmente revelaría el secreto de aquellas antiguas estructuras o si el misterio volvería a tomar un nuevo rumbo. Pero una cosa era segura: la decisión ya no se basaría en conjeturas, sino en la evidencia real escondida bajo tierra. Si todas las próximas pruebas científicas y excavaciones físicas demuestran que estas antiguas estructuras debajo de Oak Island son verdaderamente creadas por el hombre, significará algo más que un nuevo descubrimiento. Significará que el mayor misterio del tesoro del mundo, que continúa durante 230 años, finalmente ha llegado a su punto de inflexión más importante. Una teoría que solo dependía de historias, mapas antiguos y evidencia incompleta podría recibir por primera vez un fuerte apoyo científico. Por eso, no solo los cazadores de tesoros, sino también los científicos, arqueólogos, historiadores e investigadores de todo el mundo esperan con impaciencia cada nuevo informe. Si a continuación se confirma realmente una cámara creada por el hombre, una red subterránea o una estructura antigua, la historia de Oak Island cambiará para siempre. Miles de intentos de excavación, más de 1000 perforaciones y más de $100 millones en investigaciones durante los últimos 230 años recibirán una nueva dirección. Pero incluso si se demuestra que esta teoría es errónea,
La investigación aún podría responder muchas de las preguntas más importantes de Oak Island. Por ahora los preparativos para la siguiente fase de excavación están completos. La aprobación final de seguridad. La última verificación en tierra y la planificación del equipo están casi terminadas. Ahora todo el mundo espera el momento en que las máquinas lleguen al lugar donde quizás nadie ha llegado desde hace siglos. El mundo entero ahora está concentrado en esa excavación. Pero la pregunta más importante aún permanece. ¿Está realmente escondida bajo tierra una cámara antigua? ¿Se convertirá este descubrimiento en uno de los mayores avances arqueológicos de la historia? ¿O Oak Island volverá a sorprender al mundo con un nuevo misterio? Nadie tiene la respuesta todavía. Pero una cosa es segura. La próxima evidencia podría cambiar para siempre la dirección de este misterio de 230 años. Y quizás este sea el momento que el mundo entero ha estado esperando durante los últimos 2 siglos.